inicio a la segunda parte de la mesa, que son infancias, jardines. Lo estamos organizando desde Puebla, junto con Vale Cervero, bueno, Tabana, también tirante de Pueblas. Y ahora, este último tiempo, el colectivo de Pueblas empezó como... Hay algunas cosas que hay gente que ya escuchó, pero repito porque está bueno. Empezamos a articular también acciones con Mágicas Naranjas, y está Hilda Fernández, que bueno, nos está ayudando con la técnica. Bueno, y voy a leer unas cositas como para presentar la mesa, y luego las voy presentando a una y cada una va leyendo. Y pido perdón, pero no llegué a imprimir en todo este movimiento. Bueno, de algo de esto hablábamos, o mencioné así en el almuerzo y también en una de las preguntas que salió en la mesa anterior, en la parte 1 de la mesa. En 1964, María Elena Walsh, habiendo ya publicado Tutumarambá, su primer libro de poesía para infancias, dio una conferencia en las jornadas pedagógicas de la Organización Mundial de Enseñanza Preescolar, titulada La poesía en la primera infancia. Una conferencia que para mí es fundamental o fundacional, digamos, de este campo y de la reflexión sobre este campo en nuestro país. Allí trataba de separar las aguas, de liberar a la poesía del yugo de la pedagogía, cosa que a veces seguimos intentando, que siempre estaba como, bueno, al servicio de un temario. Hablaba de la importancia del deseo del adulto a la hora de dar a leer y de seleccionar el material, y pensaba también en cuál era la tradición de la poesía para infancias en Latinoamérica, que para ella es un continente al que llegaron madres y abuelas mudas, donde no había tanta transmisión oral, ¿no? Como en ese migrar, ¿no? Quedaba como un silencio. Y luego trataba de armar como un corpus de referencias de distintos poetas importantes para ella, que tenían libros de poesía para infancias, y mencionaba a Edward Lear, Lewis Carroll, Robert Desnos, Gabriela Mistral, y solo a un poeta argentino, José Sebastián Talión, y su libro Las Torres de Nuremberg. Hacia el final de esa conferencia, Elena Walsh hipotetizaba lo siguiente, y dice algo que a mí me resuena siempre un montón, y la voy a citar. Supongo que ustedes habrán preguntado por qué existen tan pocos poetas para niños, y supongo también que esa pregunta tiene muchas respuestas. Yo solamente aventuraría algunas suposiciones. El escritor, que busca una comunicación con sus semejantes, en general no considera que el niño sea su semejante, sino su inferior. Entre los literatos se suele considerar de manera un tanto despectiva la actividad de escribir para niños, y ese para niños ella lo pone entre comillas, ¿no? Entre otras cosas, los niños no fabrican prestigios literarios, no escriben crónicas en los diarios, ni otorgan premios, ni ofrecen becas. Fuera de estas razones tangenciales, sin duda existen otras mucho más profundas. Bueno, desde entonces, ahora, corrió mucha agua y tendimos sin cesar puentes y tendales, saltamos alambrados y nos abrimos paso entre los tejidos, ¿no? Ayer hablaba con Pato Pereira por WhatsApp, mientras venía en tren desde Mardel, ¿no? Y compartíamos expectativas y nervios sobre lo que iba a pasar hoy. Y ella me decía que nunca había estado en una mesa como esta. Y después pensé que nunca antes ninguna de nosotras estuvo en una mesa como esta. En este lugar, ¿no? Que es el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es inimaginable en otro momento histórico de Argentina que este lugar se llame así, en ese 1964, cuando María Elena publicó eso, donde todo estaba por ser peor, celebrando al mismo tiempo, ¿no? 100 años de Trilce, en el marco de un congreso plural de poesía, que no es solo académico, sino que hay como un montón de expresiones y un montón de mesas. Y esta mesa, ¿no? De poesía de infancias, que además se tuvo que desplegar en dos, ¿no? De alguna manera pienso que si a todos o todas nosotras, voy a hablar en femenino porque creo que la estadística queda muy a la vista, que esta mesa era posible, quizás nos hubiera parecido también impensado o inimaginado en algún momento. ¿Qué es eso que está pasando hoy o qué es lo que está pasando ahora? Creo que es algo que no podemos saber ahora, ¿no? Que lo vamos a poder saber con el diario de hoy cuando ya sea viejo, pero de alguna manera intuyo que este encuentro, esta mesa, que tuvo que desplegarse en dos como esas mariposas que se hacen con plasticola de color sobre un papel que luego se abre, da
de algún modo cuenta de que algo se está armando o algo se está moviendo en el campo de la poesía para, con infancias, y la preposición será una discusión para otro momento. Y en principio solo me aventuro a pensar que eso tiene que ver con la atracción del deseo de, y bueno, sigo nombrando en femenino, poetas, editoras, docentes, talleristas, mediadoras, narradoras, investigadoras, bibliotecarias, en fin, diría, militantes de la poesía con infancias, que saben que si hay vallas o tejidos, pueden volverse a nuestro favor también. Límites que si no pueden saltarse, quizás sirvan para expandir. Y si hay algo que la poesía para infancia sabe, es expandir. Meter universos en cajas de fósforos, dedales, tendales y así. Bueno, muchas gracias por estar acá, por todo el movimiento que implicó. Recién hablábamos de a veces la falta de apoyos o subsidios y todo el movimiento que implica llegar, que también no es solo moverse, sino a veces moverse también en lo económico y hacer como esfuerzos de distintos tipos. Así que bueno, les agradecemos un montón por estar acá. Voy a presentar a Claudia Estela. Es técnica de narración oral, especialista en primera infancia y en bibliotecología social. Desde el año 2000 narra para todo público, realizando funciones y espectáculos como narradora oral, directora y coordinadora artística en diversos espacios y salas teatrales. Participó en festivales de narración oral en el país y en Uruguay, Chile y Paraguay. Creó y sostiene desde hace 11 años el proyecto Palabrújula, Palabra Poética para las Infancias, que ofrece funciones, encuentros de lectura y narración para niñas y niños pequeños y sus familias y cursos de formación para mediadores. Dicta talleres de narración oral y lectura en voz alta, es capacitadora en la Escuela de Maestros de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2008. Trabaja en Biblioteca Popular por Caminos de Libros del barrio Ramón Carrillo, en la construcción del archivo Memoria Barrial, y en el año 2020 publicó su primera novela, El nombre de los caracoles, en la editorial Unaur, y recibió el premio Pregonero Narrador Oral entregado por la Fundación del Libro en 2018. Bueno, gracias. Bueno, va a ser medio leído y hablado, ¿no? Un poco la propuesta que yo hice para participar de esta mesa tiene que ver con el relato de una experiencia, justamente, ¿no? El relato de una práctica, así que es bastante común, coloquial, diría. Porque a partir de esa práctica, que tiene que ver con este proyecto que acaba de decir Larisa, de Palabrújula, me permitió pensar algunas cuestiones y sobre todo, porque yo me encontré con esa práctica como artista, digamos, y también soy capacitadora, ¿no? y docente de mediadores y de otras docentes. Entonces, un poco ese es el recorrido. Empiezo con un poema. El puente sobre el río entre las piedras en el agua y el agua haciendo estrellas. Y hago así, porque yo este poema lo dije con unas pezuñas, y entonces me quedó como el gesto en el cuerpo. El puente sobre el río entre las piedras en el agua y el agua haciendo estrellas. Este poema fue el primero que dije frente a una sala de 2 años cuando estrené la propuesta Palabrújula en una escuela, ante un grupo de niños que no eran los que yo frecuentaba. Cuando terminé, un pequeño, muy mofletudo, me dijo Otto. Y con esta palabra abrió una puerta que yo venía empujando con cierta timidez. Hago un poco de historia. En ese tiempo trabajaba como capacitadora en una escuela infantil de Ciudad de Buenos Aires con niñas y niños de 0 a 5 años. Y todas las salas, pero especialmente las del Lactario y las de los temibles deambuladores, eran para las docentes y para mí nuestro laboratorio de experimentación y de asombro. Teníamos ganas, algunas sospechas, bebés y niñas y niños disponibles, teníamos libros, pero también teníamos miedo. Es probable que eso que fuimos haciendo con las docentes y algunas mamás, lecturas, poemas a viva voz con algún soporte, susurradores, entre otras cosas, me alentaran o provocaran, la palabra provocación se lleva muy bien con la poesía, para armar la propuesta que luego salí a compartir, que es esta propuesta Palabrújula, que continúa hasta el día de hoy, 11 años después, ofreciendo distintas posibilidades de encuentro con la palabra poética. Ese día del estreno, a pedido del pequeño, de los cachetes, tuve Otto y Otto más. Y pasamos del río al mar,
en el que el Federico de Graciela Montes mira desde la orilla mientras se pregunta, ¿será divertido el mar? Y el agua viene y lo moja, y el agua viene y se va. Y de ahí, mientras apoyaba yo la oreja en un caracol que durante años fue un adorno de mi casa materna, decía, esta caracola tiene muy adentro, donde no se ve, allí donde nadie la puede robar, una ola. Hay ola, tan bella y tan sola, de Edith Vera. Y ya que estaba escuchando el mar, aparecieron las palabras de Jairo Aníbal Niño con la ola es el mar que dice hola. Y Pellicer, con la espuma es la risa de la ola y el mar se ríe de todo el tiempo. De las olas pasamos al río y a la rana que cae desde la luna en la orilla y de ahí a las manos y los secretos que se esconden en dedos y dedales y la despedida con los versos de Ricardo Yáñez. Escribe tu nombre en el aire, ahora bórralo, me estás diciendo adiós. Cuando terminé se acercó la directora del lugar, miró las pezuñas, estas que yo tenía, la caracola, unas cintas celestes y alguna otra cosita más que yo había llevado, y dijo una de las cosas más importantes que me dijeron de mi trabajo. ¿Con qué pelotudez hiciste algo hermoso? Y era cierto de algún modo. Con cosas sencillas, cotidianas, esas que están ahí al alcance de la mano en un aparador de la casa, por ejemplo, y las palabras de todos los días, ese material disponible en la lengua, pero acomodadas de un modo particular, se había logrado algo hermoso. Lo cotidiano que se desfamiliariza, un instante ínfimo que se privilegia, una escena que se vuelve a mirar desde otro lugar y se resignifica, un detalle que se enfoca para decir y adquiere ambigüedad, espesor y otra dimensión. Con actos perceptivos de este tipo se teje la escritura de poesía, dice Alicia Genovese. Las palabras de todos los días entonces diciendo otras cosas, nosotras y nosotros, los de todos los días, en otra estación de nosotros mismos. Elisa Boland cita a Benjamín Prado, quien dice que un poeta eficaz no es el que nos habla de la luna, ni siquiera el que consigue crear la ilusión de que estamos contemplando la luna, sino el que nos el que nos explica algo que no sabíamos acerca de ella, el que consigue que nunca más podamos mirarla como lo hacíamos antes, sino de un modo más completo, igual que si supiéramos algo que antes ignorábamos sobre el cielo y tal vez incluso sobre nosotros mismos. La poesía entonces lo más sencillo y al mismo tiempo algo complejo. También es lo que está más cerca de los nuevos y de las nuevas, en los cantos, los arrullos y esos fraseos que ni siquiera son palabras, y también en su forma de mirar el mundo, la del niño, la de la niña y la del poeta, tan de recién llegado. Ese comentario tan sincero de la directora, que fue elogioso a pesar, ¿no?, de la brusquedad, me hizo reflexionar sobre el camino que yo había hecho hasta allí y acerca de la poética no tan consciente en ese momento que yo estaba proponiendo. De algún modo me instó a hacerme cargo de a qué estaba invitando con esto nuevo que ofrecía. Sin duda había habido un cambio en mí, si bien incluía cuentos, yo soy narradora y trabajo de narradora. Si bien incluía cuentos cortos, la propuesta era claramente poética y otras materialidades se ponían en juego, la del poema y la de los cuerpos en poesía. Una materialidad distinta a la que se pone en juego en la narración de cuentos. El cuento, por más poético que sea, corre hacia el final. Con él sufrimos, reímos, pero allí vamos. El poema invita a detenernos en el silencio o en la locura bulliciosa que entraña. Es puro presente, instante, podríamos decir. La escucha del poema, por lo tanto, es otra. Silencio, asombro, locura bulliciosa, algo de esto todo junto. Recuerdo a los niños de las salas de 4 ciclos. Yo trabajaba en un programa de primera infancia, de lectura en la primera infancia del gobierno de la ciudad, y con salas de 4 y 5 años, y me gustaba compartir con ellos la gata ética pelética, que supongo que conocen, ¿no? Entonces hacía el juego de que lo decía yo y ellos repetían, tengo una gata, ética pelética, perimplan pelética. En el momento más álgido, o sea, cuando se vuelve muy trabalenguas, ética pelética, perimplan plética, pelada, peluda, perimplan peluda, por supuesto ellos no podían repetirlo a esa velocidad,
y lo que sucedía era que se ponían a saltar. Saltaban, era una locura, ¿sí, no? Porque, claro, al no poder decir, saltaban. Nosotros con las compañeras le decíamos el pogo ético-pedético. Y es que así están las palabras en la primera infancia, todavía, por suerte, en el cuerpo. Como dice la gran Montes, en una etapa temprana de nuestras vidas, las palabras se nos ofrecían como formando parte de las cosas. Parecían exudar de los cuerpos y de las situaciones, como los olores, la temperatura de las superficies, los humores. Me dediqué entonces a esa exploración y a la observación, ¿no? De a poco fui confiando más en estos silencios que aparecían o en estas locuras corporales también. Y además de visitar entonces salas en escuelas, de trabajar con esta propuesta, empecé a organizar encuentros con niñas y niños y familias pequeñas. Y ahí pasó otra cosa maravillosa. Ver a las y los adultos, a los grandes, jugar con la materialidad de las palabras, dejarse amacar, sentir, probar el poema en el propio cuerpo y en el de su hijo o de su hija, verlos entrar en poesía, como dice Laura Devetach, como quien se tira al agua o al sol. Fue una de las cosas más lindas que pude experimentar. Mediación extendida, me gusta llamarlo. Vamos por las y los niños y encontramos a las y los grandes. La mediación se extiende seguramente mucho más de lo que podamos ver, saber y enterarnos, ¿no? Mediar no es siempre estar en el medio, dice mi compañera bibliotecaria. En el hacer entonces aparecieron otras cosas sencillas como cajas, cajitas y la rima, tantas veces evitada, pero ahí salió a jugar a propósito como una gran excusa para explorar la materialidad de las palabras y para invitar, como diciendo, de esto va la cosa. Nosotras pues teníamos toda una serie de cajas y jugábamos, ¿no? Arrancábamos jugando así, ¿no? Caja, cajón, cajita, aquí dentro hay, para buscar esa rima, pero de alguna manera era como iniciar esa sesión, ¿no? De esto va la cosa, y se instalaba eso. Además era muy gracioso ver en los adultos, ¿no? Como, buah, ¿no? A ver qué, pero después ahí, caja, cajón, cajita, hormiguita, palabrita, ¿no? Arriesgando y poniéndose en juego, porque eran con niños muy, muy pequeños, como después van a ver. La nana del por aquí, por ejemplo, pongo algunos ejemplos porque es como más claro, que primero es una de Laura Devetach, que dice, había un mar picado por aquí, por aquí, por aquí, lo soplo despacito, así, así, así. El mar se va calmando, por aquí, por aquí, por aquí. Le digo dos palabras, jirafas, gorriones, por aquí, por aquí, por aquí. El mar es un pañuelo con 4 nudos nuevos. Todos los pececitos se fueron a dormir. Primero fue un poema de pronto que dije, pero de pronto el por aquí, por aquí, por aquí se convirtió en un poema con contacto, ¿no? Ya pasó de estar en el aire a estar en el cuerpo. Pero no como consigna, esto era lo interesante, sino como contagio o provocación, ¿no? Con el poema ahí jugando, por aquí, por aquí, por aquí, entonces era bueno, por aquí, por aquí, por aquí, cada uno buscaba en dónde de su propio cuerpo, el de su hijito, o su hijita, ahí se instalaba ese poema. Y después esa nana del por aquí, tanto jugar y repitiéndose a veces las familias, de pronto fue una ronda también. Entonces había mar picado y era toda una locura, y era una ronda, a ver cuán picado estaba, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, todos los pececitos, y así nos íbamos, ¿no? Entonces, como un mismo texto también, al salir a jugar, pasaba, la propia materialidad se transformaba de alguna manera. Hoy, en la otra propuesta, que es Palabrújula, después de la pandemia dejé de hacer esos encuentros, seguramente volverán, y tiene como un formato más espectáculo, donde hay una narradora y un narrador que cantan y demás. Hoy, la nana del por aquí es un candombe, o sea que sigue en transformación. No sé por qué anoté esto, porque se ve que tenía ganas de decirlo. Quisieras oír lo que dice el viento, a mí me encanta eso. Yo le creo todo cuando me habla en una oreja. Le creo todo cuando me habla en la otra. Me habla de un lado, me habla del otro, y yo me dejo amacar. Escribió ese poema, ¿no? Hermoso, Roberta Yanamico. Y ese también, ¿no? Ya con solo decirlo y repetirlo, ahí la gente se empieza a amacar sola, ¿no? Sobre todo si tiene un niño, una niña cerca. Y las docentes y las mediadoras con las que yo había empezado, ¿no? a hablar, Mónica, una maestra de sala de 3 de la escuela infantil que mencioné al principio, ¿no? A cargo de un grupo muy entusiasta y ruidoso, se la pasaba pidiendo silencio. Pero un día llegó a la reunión de capacitación
diciendo que había leído unos poemas por primera vez en la sala y que estaba desconcertada, porque se habían quedado callados, mirándola, y ella con eso no sabía qué hacer. La lectura en voz alta de poesía había generado algo distinto a lo conocido en esos cuerpos, en el de ella y el de las y los niños. Con los cuentos es distinto, insistía Mónica, yo sé qué hacer. Al terminar el cuento, renarraban los hechos, volvían a alguna parte que los había entusiasmado, hablaban de los personajes y dibujaban. Pero con el poema, ¿qué hago? Me vino a increpar, ¿no? Porque yo era la capacitadora, además. Las niñas y los niños, ya sabemos, rápidamente distinguen entre el lenguaje fáctico y el otro, ¿no? El del relato, el poético, y no se preocupan, porque cada lectura la viven como una experiencia y no como una adquisición de objetos de conocimiento. Ahí están, transitando la experiencia. Ellos sí saben qué hacer. Esta inquietud de Mónica, que era compartida por muchas docentes, en los encuentros de capacitación me recordó una ponencia de Cecilia Bayur en la que cuenta que una alumna docente le plantea que no sabe cómo leer un poema porque no tiene cantito. Entonces Bayur afirma, cito, la interrogación sobre el cómo manifestada por esta alumna que se debatía entre la incomodidad y el deseo era tremendamente invitadora para pensar sobre la dimensión material y física de la poesía, sobre la relación entre escritura y oralidad, sobre las musicalidades pensadas así, en plural, además de cuestiones que tienen que ver con la relación entre mediación y poesía. Una de sus probables inquietudes era cómo podría ser el pasaje de una materialidad a la otra, ¿no? De la lectura a las vibraciones de esos signos cuando suenan y se hacen gestos, ¿no? Estaba así poniendo en juego esta alumna la dimensión sensible muchas veces olvidada en el acto de leer. Y Cecilia Bayur cita a Cavallo y Chartier cuando dicen: la lectura no es solamente una operación intelectual abstracta, es una puesta a prueba de cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación consigo mismo o con los demás. Cierro la cita. Entonces, preguntas y dudas acerca del texto y de la puesta en voz de ese texto y del después de ese texto se multiplicaban, ¿no? En las docentes y mediadores. Sobre todo los que trabajan en escuelas, y no es un dato menor, ¿no? Porque la escuela tiene una exigencia ahí distinta. Entonces, indagar sobre ello, también acerca de la recepción, de la particular relación con el lenguaje de los interlocutores pequeños, me interesaba desde el hacer como artista, como mediadora y como docente de mediadores. ¿Cuál es el imaginario que echa a andar cuando decimos poesía? ¿Qué representaciones aparecen? ¿Qué pasa con los textos que se apartan de ese imaginario, estos que suenan distintos, ¿no? Pensar esto nos pone de frente al gran tema que yo no voy a abordar acá, solo lo voy a mencionar, que es el de la selección, de la necesidad de la formación, de conocer más, de transitar otras costas, ¿no? De preguntarnos qué nos pasa como mediadores. George Shinn dice: nunca se sabe con exactitud por qué un texto es poético, aunque casi siempre es muy fácil discernir cuando no lo es. Entonces, me interesé también en ver qué pasaba con esos cuerpos, el del poema y los nuestros, ¿no? De qué manera las características de eso que ofrecemos y el modo en que lo hacemos modifica a quienes lo recepcionan y a quienes estamos ofreciendo. Todo esto me impulsó a pensar modos de acompañar en mi tarea como docente a otras mediadores. Y acá ya voy entrando al final, pero digo, surgió esto que era el título de esta ponencia, de amacarse con el poema y entrar por la ventana del cuento. Amacarse, colgarse de una palabra y pivotear en un verso, o entrar a hurtadillas a medianoche para ver cómo suena ese cuento. En las escuelas las docentes están muy presionadas por tener un producto para mostrar, ¿no? Hay mucha presión en ese sentido. Y a veces leer resulta difícil de mensurar, es casi como no hacer nada, ¿no? ¿Y qué más hiciste? ¿Leyeron? Entonces se ven obligadas a pensar una actividad para acompañar la lectura, y esto provoca, para mí, que se vayan pronto del texto y pasen a algo en general que es ajeno al texto. La propuesta entonces esta, que se me ocurrió llamar así, de amacarse con el poema, invita a una escucha atenta del mismo, de una misma y de las y los destinatarios. Me gusta pensar en esa imagen de cuando yo era niña, me gustaba mucho saltar a la soga cuando otros daban, ¿no? Y que uno tenía que entrar ahí y era difícil, había que calcular algo, cálculos de física que uno no sabía que estaba haciendo. El problema era entrar, pero después que uno entraba ya ahí saltaba, ¿no? Entonces siento que es lo mismo como entrar ahí al poema.
María José Ferrada, en su libro Escondido, escribe: dentro de la mesa hay un caballo. Tac, 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 tac. La sala es una pradera y el reloj de pared es la luna. Tac, 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 tac. El caballo que duerme dentro de la mesa galopa por la casa cada noche. Dentro de las cerezas, dice también, vive el guardián del rojo. Es fácil, después de leerlo, andar con ojos grandes mirándolo todo, raspando con la uña las cosas para descubrir qué tienen adentro, o simplemente acercar la oreja para ver si algo escucho de lo que ahí adentro escondido sucede. Alicia Genovese habla de la mirada poética como ese zoom sobre las cosas. Si leo y comparto y juego que el rojo es jugoso, que vuela, y el azul es pequeño, inmenso y gotea, y el verde rebota y pincha, es fácil salir a descubrir de qué son capaces los colores. Y si leo o me leen que el soldadito de corcho tiene corazón, tum tum, y la pelota de trapo tiene corazón, tum tum, estoy a un paso de ponerme a escuchar el mundo que me rodea. Como los ojos de Eduardo Abel Jiménez, como comos, como cometas, como comodoros, o los de Lorca, vi en tus ojos dos arbolitos locos de brisa, de risa y de odio. Si estoy ahí, no debería irme así tan rápido. Desde hace un tiempo trabajo con los mediadores para que puedan explorar sonoridades y formatos menos conocidos, estar atentos, atentas a las expectativas respecto de la recepción, volver a pensar en la relación de las y los niños pequeños con el lenguaje, en la importancia de la selección y de la recreación o las maneras de ofrecer esos textos. La lectura de poesía modificó mi relación con los textos narrativos, y eso intento proponer cuando digo entrar por la ventana del cuento. Por la puerta ya sabemos hacerlo, y cuando lo hacemos por ahí solemos encontrarnos con lo mismo. Pero si entramos por la ventana, hurtadillas a la medianoche, lo olfateamos, lo escuchamos, miramos cómo camina el cuento, como hacen los niños, ¿no? Y las niñas, seguro vamos a encontrar un espesor que se nos escapaba, tan aferradas nosotras al sentido y al tema, tan olvidadas del texto. Eso hacen los niños. Cuento algo mínimo y ya termino. Que conté, acá me pasó con un cuento, La regadera misteriosa, de María Elena Walsh, que es una regadera mágica, misteriosa y chiripitifláutica, ¿no? Dice el cuento. Y termina diciendo que como no se pudo usar más la regadera porque nunca más se llenó con agua, hubo que usar la manguera. Entonces, en una sala de 4 estaba contando eso y así de esta manera se acaba el cuento de la regadera, así termina. Y un nene me dice, ¿y si la manguera se vuelve mágica? Y no sé, le digo, ¿qué les parece? Y otro dice, ¿y se la riega con un vaso con agua? Y él insistía, ¿y si el vaso se vuelve mágico? Y abrís la canilla, dice otro. Y ahí se armó como un pequeño tumulto pensando distintas posibilidades que todas se volvían mágicas, misteriosas y chiripitifláuticas, ¿no? Y yo ahí no pude evitar también la condición de docente de mediadoras y le dije a las docentes, escuchen esto, lo que está sucediendo, ¿no? Porque quizá después era irse de ahí y plantear otra tarea súper ajena al texto, y ahí los chicos habían entrado y se estaban amacando, ¿no? Con ese texto, estaban en puro juego, justamente. Entonces, bueno, quise compartir estos pequeños descubrimientos, de ninguna manera novedosos, ni grandilocuentes, más bien detallitos de la práctica social de la poesía, que me permitieron ver la escucha que se instala apenas empieza a rodar, ¿no? Lo que contagia la palabra al cuerpo, lo que cambia la percepción al leer, lo que provocan en las y los adultos mediadores explorar otros modos de acercarse a los textos poéticos. Compartir entonces algo de ese vaivén que empezó hace 11 años y en el que todavía me sigo amacando. Y termino con un poema de Humberto Acabal, que es de Guatemala, de la comunidad maya quiché, que dice: en mi lengua, poesía se dice acactzig, palabra miel, jexig, bella palabra, pachumzig, trenza palabra. En fin, no sé para qué sirve, aún así insisto. Gracias.
les hablé de estos encuentros quería ponerles cara, porque a veces uno habla de interlocutoras e interlocutores pequeños, pero cuando uno ve la dimensión de la pequeñitud y también de los adultos en poesía, nada, es mejor que todo lo que yo dije. Es un minutito. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, 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 quédate ahí. Lai, 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 lai. Mariposa, ¿estás ahí? Y ellos son los que cantan, que hicieron que pusieron la música al poema de Lorca, ¿no? Y son quienes ahora llevan adelante Palabras. Gracias por la invitación. Bueno, Ariana Canseco es doctora en letras por la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. Se formó como licenciada y profesora en Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la UNC, donde también realizó su formación de posgrado. Trabajó durante algunos años como docente de literatura en la Escuela Primaria de Córdoba. Las múltiples y dichosas experiencias de lectura y escritura de poesía durante esos años con niñas del primer ciclo de primaria las llevó en el ámbito académico a investigar la relación entre infancia y experiencia poética. Publicó ensayos teóricos y críticos sobre poesía en libros y revistas y varios libros de ensayos en colaboración con otros autores, como así también ensayos críticos del libro. Como investigadora, forma parte hace casi 10 años de un equipo radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, que aborda desde diversos enfoques cruces posibles entre la literatura, las artes y la filosofía. Desde el año 2013 se desempeña como editora responsable de la colección infantil y juvenil Serie Cartón Pintado de la editorial cartonera universitaria La Sofía Cartonera. Actualmente ejerce la docencia en el nivel superior no universitario en carreras de formación docente. Gracias. Gracias. Bueno, el texto se llama Del poema al proyecto poético, 5 años de los libros del Lagarto Obrero. El Lagarto Obrero es una colección dentro de Ediciones Maravilla. Bueno, comienzo leyendo lo que fue un poco el resumen que envié para la ponencia y continúo a partir de ahí. Hace 5 años, la editorial Maravilla presentaba su colección Los libros del Lagarto Obrero con Conversación con el pez de 2017 de Juan Carlos Moisés y Un invento de María Hortensia Lacón. Luego se sumarían a la colección los libros de Valeria Cervero, Carolina Rack, Roberta Yanamico, Diego Carballar, Mariana Robles, Silvina Mercadal, Catherine Mansfield, traducida por Laura Whitner, y Ángeles Durín. Desde el inicio, Wagner, director de la flamante colección, los definió como libros de poesía para personas, niñas y jóvenes. Toda una declaración de principios sobre la destinación de los libros que, lejos de limitar y circunscribir, traza una posición ética y poética especialmente flexible. 5 años y 10 libros de poesía ilustrada más tarde, la colección demarca no solamente una línea estética propia, sino una manera de disputar el difuso margen de lo que llamaremos provisoriamente poesía no adulta. La pregunta por la infancia, por la poesía y por la lengua no dejan de resonar en ese margen inicialmente abierto por el manifiesto editorial del Lagarto Obrero. ¿Cómo atender a la pregunta por la infancia? Si hay una verdad de la infancia que se deja oír en el poema, en la poesía sustraída de toda obligación pedagógica o moral, ¿de qué manera se deja oír esta verdad en los libros de la colección? ¿De qué manera las voces de los poetas reunidos en este sello adhieren a una poética de la infancia que trasciende cualquier voluntad programática y construyen en su hacerse
una ética del decir infante. Un problema de destinación. Comencemos interrogando el manifiesto del editor que determina con sólida convicción el perfil de toda la colección. Cito: yo, lagarto obrero, que preexisto a todos en el mundo y permaneceré cuando aquí no haya nada, me puse a editar libros de poesía para personas, niñas y jóvenes, y digo a viva voz de saurio, el concepto para personas, niñas y jóvenes no se define por un estilo o una forma de utilizar el lenguaje, sino por la voluntad de ofrecer a los chicos los mejores libros de poemas que hayan sido capaces de gestar y empollar los poetas o incubar los editores, y me deslizo aún más en busca del huevo perfecto. La poesía es siempre inmadura, los poetas que la escriben también, y un lagarto editor de poesía no es la excepción. Infancia es nuestra condición, infancia para siempre. Con este manifiesto, Wapner presenta su colección dirigida y su colección, y de alguna manera todo lo que podemos decir sobre ella está de alguna manera ya planteado en sus palabras. Lo que me interesa especialmente de este planteo es la destinación, pues como sabemos es un problema de presuposiciones y etiquetas. Esta pregunta me resulta recurrente. ¿Por qué poesía infantil? ¿Infantil o para niñas? ¿Realmente le interesa a los niños la poesía? ¿Qué me pasa a mí como lectora con esos textos? ¿Debería ser una niña para leerlos? ¿Puedo olvidar que no fueron escritos para mí y abandonarme al placer de leerlos como cualquier otro libro? Insisto, ¿infantil o para niños o para niñas o para las infancias? La pregunta es irrelevante si sigue primando en el fondo un criterio de destinación que no deja de ser nunca, lo pensamos con Soriano, un problema de adaptación, que es el afán pedagógico de hacer corresponder con, no solo con un sujeto real y concreto, sino con una idea de niño, de adolescente, de adulto. Recuerdo que hace años, cuando comenzaba a vincularme con este mundo, la novedad crítica consistía en la cancelación del adjetivo infantil asociado al sustantivo literatura. Era por entonces correcto hablar de literatura para niños, denominación que hoy motiva otras objeciones. Hoy prima tal vez la denominación para las infancias. En definitiva, es siempre una cuestión de nomenclaturas que no hacen variar demasiado el trasfondo, porque como dice Andrueto y tantos otros, la idea de corrección no es algo que pueda ir de la mano de la literatura. Lo que en bibliotecas y librerías está separado por un criterio etario de destinación, lo que la industria del libro denomina literatura infantil, o más actualmente literaturas para las infancias, no puede dejar de estar determinado en gran parte por lo que llamo el a priori estético infantil. Esto es, una posición complaciente respecto de la presuposición de gustos, intereses y necesidades de sus hipotéticos lectores, que encontrarían allí no solo una literatura adecuada a una época, a una concepción histórico-social determinada, sino también y sobre todo impresiones o instrucciones indirectas sobre lo que es o debería ser un niño, qué pensar, cómo actuar, cómo hablar, qué sentir. Podemos pensar superado en parte el dilema que plantea Gianni Rodari respecto de la literatura escrita para el niño alumno, pero no podemos ignorar que las formas en las que el poder se ejerce consisten justamente en cambiar los antiguos nombres por algunos que resulten más convenientes, pero que eso no necesariamente garantiza que las cosas hayan cambiado. David Wapner, El lagarto obrero. En 2007, Wapner publicó un breve y singular artículo en el que ya anticipa su posicionamiento frente al problema de la destinación y las falsas transgresiones que parecen hacer evolucionar al campo, pero que en realidad dejan todo igual que antes o peor, porque legitiman mecanismos de transgresión que resultan más bien, no dudo que bien intencionadamente, antirrevolucionarios. El artículo se llama El tema no es el tema. En él, Wapner afirma: la literatura para niños no progresa toda vez que se tiene por progreso la incorporación de nuevos temas, no tocados antes, tabú. El tabú mayor para la literatura para niños es la literatura. Y agregamos ahora, nosotras, el mayor tabú de la poesía para niños es la poesía. El mayor tabú de la poesía a secas es la lengua misma. La poesía no se define, dice Wapner, por un estilo o una forma de utilizar el lenguaje, lo dice en su manifiesto, sino por la voluntad de ofrecer a los chicos los mejores libros de poemas que hayan sido capaces de gestar y empollar poetas e incubar los editores. El estilo y la forma, Wapner lo sabe, hacen el poema mismo. Es la conjunción de atributos que Mellonic define con un solo término,
ritmo, y que constituye la firma indeleble de una poética, una forma singular de ser en el lenguaje y a través de él. Sin embargo, aquí Wagner deja entrever un supuesto. Ese estilo, un estilo y una forma propias de lo que comúnmente se identifica como infantil en la poesía, no serían atributos de la poesía, sino de ese a priori estético infantil del que hablábamos antes. Estos libros están pensados para personas, niñas y jóvenes, dice Wagner, y entiendo que no se refiere, claro, a una edad cronológica, ni siquiera espiritual o mental, sino a una relación con la otredad. En este caso, con la otredad de la lengua, antes que de la lengua, otredad de la lengua, antes de que la lengua se vuelva lo mismo, lo domesticado, lo ya conocido. Si puedo imaginar una relación poética con el lenguaje, del que surge toda experiencia poética, no es sino el espacio de anonadada inquietud frente a lo que permanece desconocido, inasimilable. Si existe una lengua de la infancia, insisto, no como edad, esta es, digo con León Rosichner, la lengua de la ensoñación materna. Esto es, la primera lengua aprendida apenas como signos deshilachados, sonoridades, resonancias, músicas. La lengua previa a su articulación discursiva. Si la canción de cuna tiene algún poder sobre la vida psíquica de niños y niñas, no lo tiene como sentido, como contenido, sino como materia física, a través de sonoridades que se templan en la caja de resonancia del cuerpo. Personas, niñas y jóvenes, entonces, me hace pensar más en un concepto que trae Agamben en uno de sus textos, el de neotenia, que es el proceso de evolución biológica por el cual algunas especies animales conservan en la adultez su estado larvario, permanecen inmaduros, como el axolotl, por ejemplo. Este extraño proceso se da principalmente en especies de reptiles, que casualmente es la tribu a la que se afilia el saurio neoténico con el que se identifica Wagner. La poesía es siempre inmadura, sostiene, y no puedo más que afirmar con convicción su idea. No hay experiencia poética auténtica que no se abisme en la inmadurez de la infancia, en el tembloroso y emocionado no saber de los inicios, de la sorpresa y la maravilla, pero también del horror y del deseo, de la risa y el llanto indiferenciables, de la belleza y el temor de la muerte. Si la poesía no me da algo de eso, no me interesa, ni para mí ni para ofrecer a otros. No importa que venga prescrita en prospectos ministeriales. La poesía es un huevo, dice también el saurio anacrónico y actual y ferozmente contemporáneo de Wagner, y no puedo dejar de pensar en el huevo cosmos marosiano, el huevo erótico, originario y final, también en el huevo heteróclito que obsesiona la poesía de Martín Rodríguez como potencia viscosa de la vida improductiva del poeta. Unos versos suyos del poeta estándar dice: lo que importa es poner huevos, no en la eternidad, sino en el tiempo, allí donde los errores, rotas las cáscaras, deben rendir cuentas a la luz. Marosa y Rodríguez y Anamico y Wagner, entre muchos otros poetas neoténicos, han descubierto o saben sin saber que la infancia no es una edad de la poesía, sino una forma de relación con el lenguaje que poco tiene que ver con etiquetas y demandas comerciales, sino con la lengua inmadura del poema. Pienso pues en la poesía sin adjetivos, no como el poema monumento o magnífica catedral de humeantes cirios, sino en su devenir menor, la madriguera oscura, subterránea, áspera y tibia de la infancia. Los huevos que incuba este saurio neoténico. Los primeros títulos de la colección fueron Conversación con el pez, de Juan Carlos Moisés, y Un invento, de María Hortensia Lacón. El primer riesgo tomado por los editores me parece significativo. Si bien el manifiesto de Wagner toma la sabia precaución de no tomar partido de antemano, hay que leer primero los poemas, dejarlos ser y luego sí comprometerse en la tarea de editar los mejores libros de poemas, que está citado en el manifiesto. El libro de Moisés, poeta consagrado a estas alturas, es disruptivo y revolucionario porque sin caer nunca en el gesto de transgresión gratuita o inmotivada, está escrito con el sabio humor de los que pueden reírse de sí mismos, de la inmodestia de la poesía y de sus trampas. Escojo un poema al azar, cito: mi antepasado fue un membrillo, germinaciones espontáneas dieron conmigo. Si me dieran opción, no elegiría un zapallo como futura herencia. La exigencia mínima sería un conejo. Con respecto a un invento, el propio Lagarto confiesa sus prejuicios. Dice: durante mucho tiempo consideré ñoños estos poemas.
les decía y les digo aún poemas piruleros. Sin embargo, una búsqueda por el camino de sus propias afinidades electivas lo llevaron a descubrir en esa poesía infantil, es decir, en esa designación que damos a un razonable cúmulo de estereotipos, una voz capaz de reírse y de jugar con el absurdo. Acuerdo con él en poemas como este. Cito a María Hortensia. ¿Es cierto, señorita Gaviota, que usted se llama Carlota? ¿Carlota? ¿Qué ocurrencia? Ese es un invento de María Hortensia. Yo soy una gaviota distinguida y fina y me llamo Delicia Marina. Aquí en Mar del Plata no hay alguna gaviota que se llame Carlota. Los libros que le sucedieron parecen, sin embargo, distanciarse de esta primera propuesta, asociada a nombres consagrados por uno u otro motivo e inspirada en lo que podríamos llamar apresuradamente una tradición retórica de la poesía para las infancias más ligada a la irreverencia de las vanguardias históricas que opera a través del humor y toma préstamos del limerick y del nonsense. Otras voces, otras ideas de infancia. A estos libros le siguieron Civilejo, de Valeria Cervero, y Upé y Epú, de Carolina Rack, que de alguna manera inauguran otra línea dentro de la propuesta de los libros del Lagarto Obrero. Ambos introducen una nueva línea temática gestada por voces jóvenes con recorridos propios en el ámbito de la poesía no adulta, que dialogan de diversas formas con la tradición folclórica proveniente del relato mítico y la epopeya. Ambos títulos reivindican un antiguo fondo común en el lenguaje, según el cual entre los orígenes del cosmos, las fuerzas de la naturaleza y sus fantásticas criaturas, existe un puente natural, ancestral, hacia la infancia de la humanidad. Cito un poema de Civilejo. Hojas tiernas y algo de frío. Civilejo recuerda, cuando no estaba solo, algo brota lento en la enramada. Canción que cuenta su historia de 1000 soles. En el extenso poema de Rack leemos casi al inicio. Upé miraba, ni bien salía el sol, la otra punta del árbol. Epú miraba, ni bien salía el sol, la otra punta del arco. Allí termina este arco iris, decía Upé. Allí termina este arco iris, decía Epú. En 2019 apareció Diosas y Dioses de Roberta Yanamico y Lírica Japonesa de Ciencia Ficción y Fantasía de Diego Carballar y Martín Legón. Dioses y Dioses de algún modo continúa y profundiza la vertiente mítica abierta por los libros anteriores, pero esta propuesta se inscribe en la tradición del himno. La parodia, la reinventa, aunque siguen sonando allí las voces del ruego y de la fe que matizan su admiración maravillada por estos dioses extraños con humor y una juvenil irreverencia. Cito. Maro, ya cruzaste el desierto con el dragón de tus sueños, cruzaste el mar, cruzaste el cielo, viajero solo, solo que si te veo serías todo lo que quiero. Vení, mi calle es la del teléfono público, tenés que doblar ahí. Lírica Japonesa, por su lado, vuelve a alterar los parámetros de la colección con una propuesta diferente. Poemas breves que llevan la lengua a las antípodas del mito para fundar otros, deudores en su forma de la tradición oriental del poema corto y enigmático. Introducen una forma de doble lectura que ofrece imágenes con ilustraciones a color y enmarcadas de Martín Legón, que se emparentan con el manga y con el cómic, en lo que parece por momento una sucesión de fotogramas deshilados, no menos inquietantes y seductores que los poemas. El poema 12 de Lírica Japonesa dice: comían de tus manos en la playa donde descansan los dirigibles, no hay reinos más frágiles. A estos títulos le siguen los de las poetas Silvina Mercadal y Mariana Robles en 2020, que abren paso a lo que puedo llamar aventurada y provisoriamente una lírica cordobesa. En sus familiares voces, personalmente me siento en la casa siempre abierta de la amistad y la poesía. Ambas tienen realizado un vasto recorrido por las tierras de la infancia. Con esto quiero decir que hay en la poética de ambas una larga meditación sobre la lengua y sobre la infancia como una dimensión de otredad y extrañamiento, es decir, de experiencia antes que cualquier idea preconcebida sobre el sujeto infantil como objeto de destinación de su poesía.
Podría nombrar sus derroteros que conozco bien, pero prefiero detenerme brevemente en las afinidades que permiten conjeturar las posibilidades de una lírica mediterránea de la infancia, inscripta sobre la huella indeleble de voces como las de Edith Vera. En vano, de Silvina Mercadal encontramos nuevamente un universo habitado por criaturas fantásticas, húmedos bosques, naturaleza. Su poesía en este libro resulta más cercana a la visión maravillada de un mundo extrañado. Cito: el mundo tiene una belleza salvaje que las criaturas circundan, parpadeo, veloz del sueño, y el bosque, la forma del sueño del ángel, el día después de la creación, abigarrada, vibrante refulgencia. Un día el alma de las criaturas retorna a la comarca sagrada, comarca del árbol y de las flores amatistas entre las ramas de belleza sombría, persiste como rastro, estela, hálito pulverizado, temblor incesante de hojas. El aburrimiento de Mariana Robles comienza así, también bajo la misma línea visionaria, casi profética de Vano. Cito: alrededor todo se apaga, clamorosas voces de eléctricas pantallas cesaban. Aburrida, descubrí el letargo de la siesta, el extravagante zumbido de las pequeñas cosas, el perfume de sorprendentes revelaciones. En 2021 se publicó otra obra que nuevamente no encaja con el aparente trazado que describe hasta aquí la publicación de poetas argentinas contemporáneas. Se trata en este caso de una traducción. Pájaro de invierno, de la poeta neozelandesa Catherine Mansfield, traducido por la argentina Laura Widner, experimentada traductora y poeta excelente, que también dedica en su obra y en algunas publicaciones especialmente destinadas a ellos una mirada sensible hacia la infancia. En esta obra, además de la joven y todavía decimonónica voz de Mansfield, escuchamos el diálogo entre lenguas y miradas que propone Widner para reavivar la vieja polémica en torno de la intraducibilidad de la poesía. La hermosa edición bilingüe juega a dejar ese vacío de tierna inquietud entre un poema y otro, entre lo que se gana y lo que se pierde en cada caso. Leamos este breve poema. Porque el amor es ciego, para entrar por un instante en el universo de Mansfield que nos convida a Widner. El invierno se cansó del niño Cupido, extrañaba el cielo azul, hizo rabietas, niño tonto, llorarás enceguecido mientras crecen violetas. En 2022 llega Al borde del agua de Ángeles Durini, autora uruguaya, conocida por sus reconocidas novelas destinadas a las niñas. Nuevamente se produce un cambio en la concepción de la colección como conjunto. El libro introduce el formato apaisado y un estilo coral más cercano al del guión teatral que a las propuestas anteriores. Se trata de una propuesta más bien experimental, que recuerda a la propuesta del artista gráfico francés Blaise Bolex con su curioso romance, extraño y voluminoso álbum gráfico publicado en español por los libros del Zorro Rojo. Sobre la misma escena, en el libro de Durini, sobre la misma escena portuaria se sucede un extenso desfile de personajes de ida y vuelta. Cito: surca, olas de gente, la niña espuma, atisba a lo lejos, sombrero de Amelia, Evelina, suena en voz de agua, de madre. Para cerrar, del poema al proyecto poético. Hasta aquí entonces el panorama abierto en el campo de la poesía no adulta por los libros del Lagarto Obrero de Ediciones Maravilla. Y creo que después de este recorrido me quedo con esta forma de entender la destinación, poesía no adulta, no tanto porque las formas que discursivizan la negatividad sea la manera menos engañosa que podemos aventurar para asomarnos a un atismo de verdad, en este caso sobre la infancia, sino porque ya de por sí tanto el concepto como el término común de infancia es ya una negación, sino porque la idea del adulto también es un preconcepto, también está llena de estereotipos ligados comúnmente a la pérdida de la inocencia, el saber, el saber y el gobierno del entorno. Los libros del Lagarto Obrero me permiten pensar estos términos y su práctica. ¿Cómo editar libros para personas niñas sin tratar de doblegar o de falsear la negación que subyace ya en infancia? ¿Acaso negando doblemente la idea de que el adulto no podrá entrar en esta
esta dimensión, más que negándola nuevamente, ¿dónde están los niños? ¿Están acaso aún dentro de la infancia? Y a ese riesgo, agreste y desconocido, y en ese riesgo que ofrece la poesía, agreste y desconocida, podemos seguir encontrando allí, podremos seguir entrando allí de vez en cuando, como niños o como adultos. Esa es, creo, la idea secreta que el saurio neoténico tiene en mente. ¿Seguimos con Ana? ¿Sí? Para que te presentes. Bueno, Ana Franzmann escribe y ejerce psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires. Es concurrente en salud pública, con recorrido en infancia y adolescencias. En 2021 publicó Troceada, un libro de poesía concreta en el que desconstruye a través del juego el sentido de lo común y de cómo se explica el salto en relación a su libro que te pueden llevar. Esta propuesta también toma la forma de exposición visual. Se interesa por la relación entre el psicoanálisis, la literatura y la filosofía. Ha publicado notas sobre estos temas en la revista El Gran Otro. Ha realizado entrevistas y reseñas que fueron publicadas en Revista Ruda y Pinto Cultura. Gracias. Escuchamos. Muchas gracias por este espacio. Y gracias a quienes ya presentaron, me gustó mucho lo que dijeron. Tiene mucha relación con lo que escribí, así que está bueno. Bueno, yo le había puesto un nombre a lo que escribí y se lo cambié, porque cuando le fui dando muchas vueltas me gustó este otro, se llama Ensayo para ponerse a jugar. Y bueno, recientemente leí un texto que mencionabas, que casualmente me lo acercó Cecilia Bayul, de Graciela Montes, que se llama Cuando la lengua emigró de la boca, y ella ahí toma 3 ejes, ¿no? La palabra, el cuerpo y el tiempo, y los pone a jugar. Y ella dice 3, como el juego de piedra, papel o tijera, ¿no? Y me hizo acordar un poco a algo que propone Lacan, que es el nudo Borromeo. Es una figura que él toma para aproximarse a decir algo, no todo, de la realidad humana, ¿no? Para pensarlo un poco. Y la cuestión del nudo Borromeo es la siguiente. El nudo está constituido por 3 aros que se enlazan de manera tal que al separar uno, cualquiera de los 3 que se separe, se liberan los otros 2. Entonces, tal vez más que un nudo, es un enlace, ¿no? Y algo interesante que tiene este modo de enlazar es que deja en el medio del encuentro de esos 3 aros un cuarto espacio, ¿no? Un espacio vacío que es de los 3 y no es de ninguno. Como el juego de piedra, papel o tijera que trae Montes, el espacio vacío podría ser ese momento inquietante en el que se agita la mano, ¿no? En donde las 3 opciones son posibles y ninguna lo es aún. Con ese, y desde ese espacio vacío, se puede pensar. Y sostenida en ese absurdo, en ese lugar del entre que habilitan las contradicciones, pensé que también hay otras 2 formas, además de la palabra, que se relacionan con el vacío, que son la poesía y el juego. Para decir algo de esto, abro algunas líneas y desde el texto de Graciela Montes y también algunas preguntas. La primera se llama La Le O, lengua materna, grado 0 de la palabra. Fabio Moravito, que es un traductor italiano, en un texto llamado Traductore Triunfatore, dice: según los lingüistas, en los balbuceos anteriores al aprendizaje del idioma materno, el niño, la niña, es capaz de proferir los sonidos de todas las lenguas, suprema capacidad que pierde para siempre tan pronto como empieza a hablar. Será entonces que la condición para entrar al lenguaje de la comunidad está común ahí dentro, ¿no? El lenguaje común. Es decirle que no a la lengua materna. Dejar de lado los balbuceos, escatimar los gritos y los sonidos guturales. En otras palabras, eximirse a uno mismo de poder decirlo todo.
elegir hablar, porque se puede elegir no hacerlo, no así, no se puede elegir no estar en el lenguaje, no es sin probar de jugando, una, otra y otra vez. Elegir hablar es hacerse parte del mundo en intentos musicales, alienarse a lo que Miguel Lares llama cadencia primordial del lenguaje, cadencia que se transmite y que forma parte de una operatoria, la que atañe a una música que se corporiza y a un cuerpo que se musicaliza. Escuchar de las palabras en música y dejarse tocar por el sonido de lo dicho, cómo hacen cosquillas, cómo dan calor, caen pesadas, armarse en las iteraciones o también cansarse de ellas, reinventarse o descubrirse en las entonaciones para poder abrir la boca y el oído y que habite el cantar. Es sabido, ¿no? Todas las cosas tienen música aunque callen, y toda la vida tiene música cuando hasta el silencio puede escucharse. Ya lo dijo Charlie, el silencio tiene acción, ¿no? Y con la música se puede jugar. El juego de señalar, precursor en el acto, ¿no?, de pronunciar los primeros fonemas, tranquiliza, porque permite nombrar. Nombrar y habitar el mundo juegan de la mano en los jardines de la primerísima infancia. Nombrar es entonces hacerse un cuerpo, nombrar también nos aleja del cuerpo. Leo un poema de Alejandra Pizarnik que dice así: no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé; si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio ante esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve, lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Dicha por su nombre, la cosa no necesita estar ahí para estar presente. Se puede evocar, puede tardar, faltar, pero por sobre todo la palabra en esa distancia que ella misma inaugura muestra la hilacha, porque da cuenta de que falla, que es falible cuando quiere decir todo del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje se vuelve tan estrecho, cuando no se estira para nombrar al mundo o el más allá de él? Wittgenstein diría: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. En ese mismo texto Montes propone: todo es lenguaje y todo construye sentido. Eso no significa que todo pueda convertirse en palabras. Quiere decir justamente que lo inexplicable, que es siempre lo más importante, nos incita a construir sentidos. Lo inexplicable, o eso que quedó por fuera, opera produciendo efectos de significación. Nos incita, nos agita y nos hace querer decir. Y tal vez sostener esos balbuceos sea jugar a no decir no, a retener, a seguir morando en un tiempo primigenio donde el mundo aún podría decirse todo, en un tiempo en el que se podría, y subrayo el condicional, no perder. Es en esos balbuceos donde guarecen los insumos de la poesía que vendrá. Y es así, jugando, que la poesía hace posible el lenguaje y a la vez nacer a la infancia. Voy por el segundo ahora, se llama Escaleras y Toboganes, no sé si conocen el juego de mesa, si han jugado alguna vez. Escaleras y Toboganes, bordes y paradojas. Tiene un epígrafe de Antonio Porquia que dice: nos une todo lo que nos separa. Parece que Mallarmé en una conversación le dijo a Degas: no es con las ideas, mi querido Degas, con lo que se hacen los versos, es con las palabras. El sumum cartesiano pienso, luego existo, podría discurrir entonces en un me hablan y por eso sé que existo. Nuestros cuidadores sancionan nuestro llanto o grito, lo significan para que le venga del galeo y luego posible enunciación de la palabra. Simultáneamente al modo en que nos hablan y nos cuidan, se produce una afectación del cuerpo. Serán las primeras coordenadas para que podamos habitarlo. Es así como se va trazando un borde en el que nos distinguimos del otro en la medida en que estamos unidos estructuralmente a él.
De este modo, lo propio y lo impropio, lejos de ser términos binarios, se inmiscuyen develando del borde su paradoja. La paradoja es un absurdo, porque su movimiento devela la imposibilidad, la hace aparecer. El borde delimita un territorio, por ejemplo, el borde de la piel como territorio del cuerpo. Deleuze dice que cuando se constituye un territorio, nace el arte. Para él, un territorio se delimita por medio de posturas: besarse, levantarse. Una postura, si no se inmola en la pose, radicaliza la potencia del movimiento como aquella acción que posibilita un cambio de posición. Si el cuerpo está hecho de palabras, la relación con la palabra dará cuenta de la relación con el cuerpo. Cuando la palabra se vuelve rígida, se enquista, nos domina, nos volvemos esclavos. Si la palabra se mueve, podemos establecer una relación subversiva, de poder, con nosotros mismos y con nuestro cuerpo como territorio. Estar advertidos del modo de hacer con la palabra es, en términos Foucaultianos, ser sujetos de nuestras propias prácticas. Paul Preciado dice: toda política es del cuerpo. El cuerpo como lugar donde opera un discurso, la palabra como aquella unidad que puede trastocar. Anne Carson es una poeta, ensayista y traductora canadiense, una de mis escritoras favoritas. Dice en Eros el dulce amargo: un juego de palabras es una figura del lenguaje que depende de la similitud del sonido y de la disparidad del significado. Combina dos sonidos que encajan perfectamente bien como formas auditivas, pero que difieren de manera insistente y provocadora en cuanto al sentido. Me gusta mucho esa forma de pensar de Anne Carson, en donde ella piensa la diferencia como una provocación, ¿no? Y esa observación de que la misma, es decir, de que la diferencia solo puede entrar agujereando lo similar. Que lo disonante muchas veces debe disfrazarse de armónico para poder aparecer. ¿No es eso lo que pasa en los sueños? Freud pensó con la condensación y el desplazamiento los mecanismos del sueño. La condensación reúne sentidos, como la metáfora propia de la poesía. El desplazamiento mueve el sentido de casillero, como pasa en los juegos de mesa. Soñar es también un modo poético de hablar. La poesía, una forma de jugar, y jugar un modo de bordear las paradojas. Como dice Carson, las palabras tienen bordes, uno también. Voy al 3. Lugar vacío. Una pregunta de amor por la propia poética. Para Lacan, y esto me lo ha dicho numerosas veces Javier Galarza, la poesía es violencia contra el uso cristalizado de la lengua. Lacan agrega: la poesía es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. ¿Cómo el poeta puede realizar esta hazaña de hacer que un sentido esté ausente, reemplazando a este sentido ausente por la significación? La significación es un término vacío. Y después relaciona el sentido, eso que tapona, con el deseo, y al amor con la significación, con el vacío. Me parece interesante subrayar que no es con lo que significa con lo que la poesía arma el agujero, sino con el verbo transitivo, significar, con la significación como ejercicio de pasar por el otro para ser un lugar vacío. El lugar vacío entonces se hace por amor. ¿Al otro? François Yang, un poeta chino al que Lacan parece que le gustaba mucho conversar, define el vacío como el lugar donde las entidades vivientes o los signos se entrecruzan y se intercambian de manera no unívoca, y por ende, como el lugar por excelencia donde se multiplica el sentido. El sentido entonces prolifera, toma nuevas formas. Eso es lo que produce la significación. Silvia Tocco, que es una psicoanalista, refiere sobre una cuestión que a mí me parece importantísima señalar. La angustia que despierta un mundo leído desde una significación unívoca, es decir, desde una sola voz, pero también desde una voz a solas. Pensar la palabra como territorio de elongación, suspender la certidumbre de estar en una posición,
estar haciendo en lugar de ser es poder transformar ese poseía en poesía. Solo puede haber movimiento si hay espacio vacío, como ese juego de mesa el Senku, que para jugar solo uno tiene que faltar. La poesía y el juego hacen un lugar vacío para extrañarse de los propios dichos, para que el yo, como dice Rilke, sea otro, se pierda, se equivoque, al menos por un ratito. Relatarse o extender los límites del lenguaje. Freud nos dice, ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del placer poético? La ocupación preferida y más intensa del niño, niña, es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir, todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio? O mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Todo juego comporta cierta gramática, es decir, cierto lugar de enunciación y también la formulación de enunciados. ¿Qué dice el juego? ¿Quién dice en el juego? ¿Qué está queriendo decir con lo que dice? Son algunas de las preguntas que nos hacemos los analistas para poder leer, insisto con esto de leer, ¿no? Allí, cómo singularmente se hace con lo inexplicable, con lo fuera de serie. El acto de jugar bordea lo que llama la significación pero que no puede significarse, y así arma un cuerpo. Jugar como verbo que nos lleva a la acción no es lo mismo que juego. Winnicott lo dice así: para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Hacer cosas lleva tiempo, jugar es hacer. Hacer con eso que se encarna, para que pueda decirse de jugando, que ensaye otras maneras de decirse, que ocupe otros lugares. El jugar como lugar transitivo se enlaza de este modo a cierta poética. Ofrece un espacio vacío donde conmover los sentidos anquilosados, o también al revés, para evitar que se paralicen. En el jugar se elabora algo del origen, se ficcionaliza el origen, se lo hace mítico, permitiendo de este modo puntos de fuga, de creación, de invención. Cuando jugamos somos otros de nosotros, podemos volvernos mesas, hacernos puertas, ser conejos que atraviesan el espejo. Cuando jugamos, el pasado puede reformularse, el futuro agarrarse con las manos, y todo eso puede pasar ahora, en el presente. Y con la poesía pasa algo parecido. Jugar es otra de las formas de escribir lo ausente. Jugar, como la poesía, expande los límites del lenguaje. Voy a otra. Hechos de lecturas. ¿Hay ocasión para la errancia? Al igual que el sujeto, que es un efecto de discurso, los términos toman forma en relación a la época en la que se encuentran. Vuelvo entonces al texto de Montes, del cual me interesa señalar que fue publicado en 1999. Para subrayar, hay una resistencia a exponerse al enigma. Los discursos ocupan todo el espacio y van dibujando circuitos por donde nos movemos, vivimos. Ya no son en general grandes discursos, teorías políticas, cosmovisiones, como en otros tiempos, sino fragmentos, los pequeños discursos de los medios, anuncios, recomendaciones, interpretaciones, eslóganes, marcas de productos. Discursos donados que se interponen, compactos entre nosotros y los cuerpos, incluso el propio, amortiguando su contundencia y el asombro que deberían provocarnos, y van ocupando el sitio de nuestro propio lenguaje, nuestra capacidad para construir sentido a partir del sinsentido y palabra a partir del silencio. La imagen que me vuelve una y otra vez es la de la celda, la lectura enclaustrada, aislada del trato directo con el enigma. La vida en eslogans, como una advertencia que nos llega tarde de los inicios del 2000, es un hecho de discurso al que por su carácter ético y político no se puede desestimar. Cuando las ideas se multiplican de este modo, se vuelven inmóviles, funcionando como carteles luminosos que opacan a lo que hacen referencia. Cuando la vida está digitada por una serie de eslogans que no son otra cosa de imperativos de
how to live, ¿no? No se puede pensar. Y cualquier aliteración, ronroneo, juego de palabras que busque introducir una diferencia queda excluido, muchas veces del peor modo, en el afuera de la cancelación. Es menester poder pensar en cómo se lee la época, cómo somos leídos, qué leemos, qué maneras de leer, para reparar, en la medida de lo posible, en el modo en que nos acercamos discursivamente y por añadidura literariamente al otro. No se trata entonces, como se ha mencionado mucho antes o muchas veces, de hacer poesía infantil o literatura infantil, sino de experimentarnos infantes, de acercarnos a los balbuceos, de alejarnos de los eslogans, de que opere la sorpresa que solo puede entrar cuando hay ocasión para la rancia. Vuelvo a Anne Carson. Aristóteles dice que la metáfora hace que la mente se experimente a sí misma en el acto de cometer un error. Aquello a lo que nos enfrentamos cuando hacemos poesía es el error. La creación a voluntad del error. La ruptura y complicación deliberada de errores a partir de los cuales puede surgir lo inesperado. Habilitar cierto espacio de errar a voluntad es uno de los lugares posibles de la infancia, que no es lo mismo que decir del infante. O como dice Laura Whitner en este poema que se llama Epigrama. Dijiste algo y entendí mal. Los dos reímos. Yo de lo que no entendí. Vos de que yo festejaré. Semejante cosa que habías dicho. Como en la infancia, fuimos felices por error. Pero la última parada se llama La escritura, el libro, ensayos para el tiempo imperfecto del verbo. La palabra creación, que en latín es poiesis, es una palabra que fue legada a las lenguas modernas en el sentido de poesía. Tiene como raíz poeio, que significa hacer. Hacer es un verbo y un verbo indica una acción. En la clínica, una invitación a jugar es una invitación a hacer poesía, a usar el verbo en su tiempo imperfecto. Dale que jugamos a que éramos, posibilitando el despliegue de cierta poética que vincula ritmo y rima para relacionarse de otra manera con el lenguaje, separando las palabras de las cosas en el sentido Foucaultiano. ¿Qué función tiene entonces la escritura? ¿Qué lugar para el libro? Con la escritura la palabra se atreve más de lo que se ha atrevido nunca, porque con la escritura la palabra ya es cuerpo, se distingue de quien la escribe y la pronuncia, cobra vida propia. Por ejemplo, un mensaje escrito con tiza en la piedra mientras uno va camino al exilio, las ideas no se matan, o una carta de amor, o un libro, nos dice Graciela Montes. Este escrito apuesta que la escritura, y aquella que toma la forma de libro, deje un lugar vacío para que el lector pueda ponerse a jugar a esperar, a inventar, y para que en ese juego se pueda bordear la ausencia y hacer de ella un movimiento, ese tan primordial y saludable como el que brinda la posibilidad de alternar. Foucault dice que el sujeto es una forma, yo agregaría abstracta, de esas que cambian según la perspectiva. Ya lo dijo Nicanor Parra, todo lo que se mueve es poesía. ¿Quieres seguir vos? ¿Sí? Bueno, seguimos con Patricia o Pato Pereira, bióloga de formación, docente de profesión y mediadora de lectura por vocación. Da clases en el CBC de la UBA y en una escuela secundaria pública. Desde 2014 hasta el inicio de la pandemia coordinó la sede Florida de Picnic de Palabras Argentina. En 2019 comenzó a formar parte del proyecto Libros en el Barrio, un proyecto de promoción de lectura en el barrio Mitre de Cabo. Actualmente articula ese proyecto con la Biblioteca Popular Saavedra y en su blog y en sus redes sociales disfruta compartir lo que aprende en torno a la cultura, la ciencia y la lectura. Siempre, dice ella, está buscando leer o a quién leer. Y recuerda dejar abiertas las ventanas para que la poesía la visite a diario.
Bueno, quería agradecerle a Vale, a Lari que me hayan invitado. Como le dije, es mi primera vez, ¿sí? De este lado, del lado de la poesía, no del lado de allá escuchando y filmando, así que estoy como muy impresionada. Y más impresionada porque es la primera vez el estreno y tengo a Laura ahí, de ese lado escuchándome. Es como si, nada, ahora que estamos tan futboleros, es como si de repente uno jugara en primera y estuviera Messi en la tribuna, ¿viste? Me siento como impresionante. Bueno, hoy traje el pato porque algunos no me conocen, entonces traje el pato. La idea mía era contarles un poco la experiencia de lo que contó de Libros en el Barrio. Y la verdad es que entre tanta locura, esta época del año difícil, no me había dado cuenta de dónde venía a hablar, ¿no? Este lugar para mí es muy duro, me trae muy malos recuerdos, me cuesta mucho entrar en este lugar. Y me di cuenta recién cuando entré, así que dedico esta lectura a mi papá, que lo mató la dictadura, y fue quien me inició en la poesía, así que muy especiales. Bueno, lo que les voy a contar un poco es una experiencia en torno a la mediación poética que se llama Cosquillas en tu oído, un puente hacia la poesía. No sé qué hacer con estos versos. Quizás ponerlos aquí para que cada cual se sirva por su propia mano. A mano, de Laura de Betache. Me defino como mediadora de lectura y por lo tanto eso es lo que hago. Dejar algunos versos al descuido para que cada cual se sirva a su propia mano. En 2020 me uní a un proyecto que nació en pandemia llamado Libros en el Barrio, una iniciativa que surgió justo cuando la vida se nos puso en suspenso, como una manera de seguir andando. En marzo de ese año, Mariel Pujol comenzó a repartir libros casa por casa en el barrio Mitre. Ubicado a espaldas del DOT, en Saavedra, Cava, es un lugar habitado por vecinos y vecinas con dificultades socioeconómicas e infancias atravesadas por diversas carencias. Los libros que obtenía por donaciones se repartían a las familias semanalmente primero y luego mensualmente. Unos meses después nos sumamos junto a Julieta Penedo con la intención de trabajar en conjunto por las infancias y las juventudes del barrio. Es así que un domingo al mes, con mochilas y un carrito que nos prestaba alguno de los vecinos, repleto con más de 300 libros, recorríamos el barrio y los regalábamos. Venía de participar durante 5 años del Picnic de Palabra Florida, una iniciativa que promueve la lectura en espacios públicos. Y tenía la experiencia de mediación para colaborar con este proyecto de promoción de la lectura. Al sumarme, lo primero en que pensé fue que no bastaba solo con los libros. Las escuelas habían cerrado, el aprendizaje de la lectura y la escritura dependía de la conectividad y las pantallas, cosas que ningún vecino del barrio tenía. Al recorrer las calles y conocer a los niños y niñas, noté que aunque la mayoría tenía entre 7 u 8 años, aún no leían alfabéticamente. Los más pequeños, de 3 o 4 años, tropezaban con las palabras o directamente no hablaban. No bastaba entonces contar los libros, había que abrirlos para ellos y ellas, acompañar con la lectura, dado que quizás no tuvieran la posibilidad de leer con alguien. Fue así que junto con mi mochila de libros empecé a llevar mi susurrador y algunos poemas impresos en cartoncitos de colores, escondidos en los bolsillos. Sembrar poesía allí donde exista una necesidad. Dejarla caer como al descuido entre las baldosas rotas y los escombros apilados. Dice María Cristina Ramos en Diálogos entre Mediadores: la poesía posee la vitalidad de los renuevos, puede recuperar el latido de la vida en zonas que fueron rozadas por la no vida. La frecuentación de la poesía es, además de una experiencia cercana al juego, también una oportunidad para reparar la subjetividad de quienes pueden haber sufrido soledad, olvido, descuido o abandono.
En ese momento todos utilizábamos barbijo. Muchos hogares nos recibían a puertas cerradas. Al grito de ¡libros, libros!, esperábamos que los ladridos hicieran de timbre las casas. Se asomaba por la puerta una, dos o varias cabezas, recibían sus libros y después, susurrador en mano, les ofrecía un poema. Al principio no sabían qué era ese tubo. ¿Un catalejo para mirar?, me decían. ¿Un arma para erguirse espadachines? Por suerte la infancia es un lugar que acoge la sorpresa con naturalidad. Así que se prestaban al juego, aun cuando yo era una completa desconocida. Un cuenta la magia de la poesía. Todo comenzaba con un sí, que habilitaba la entrega. Luego, las cosquillas en el oído, alguna tímida sonrisa y el poema. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Después era una risa o una cara de sorpresa y una voz que pedía ¡otra vez! Los limericks de María Elena Walsh y su poesía me acompañaban, pero también rimas de la tradición oral. Llevaban los poemas impresos y se los quedaban, como si de verdad les importara el regalo. Escogían algunos para compartir con sus familias y yo soñaba con que los tuvieran para volverlos a oír. A veces se corría la voz y se armaba una fila. Hubo un cumpleaños con cumbia y regatón en que la fila de oyentes de poesía se formó al lado de un pelotero. Recuerdo que era un día de calor. Leemos poesía como quien hace llover, para refrescarnos en su transparencia, para conocernos, para poner en movimiento una actitud de sensibilidad que permita vernos más hondamente, dice también María Cristina Ramos. Hay que sembrar poemas como silencios, digo yo, como pausas, como esperas, entre la música de cumbia, los retumbos, los gritos, susurros en tus oídos. Compartíamos a Laura, a Iris Rivera, a Cecilia Pisos, Edith Vera, a la otra Laura y otros poetas. Dice Mirta Colangelo, iniciadora en Argentina de esta tradición de susurrantes. Pienso en los tubos de los susurradores y creo que ellos también propician una trémula metamorfosis. La luz de la voz regalando un poema al oído es generadora de placer y seguro mitigadora de penas. Aferrarnos a la poesía, aventadora de naufragios, según como decía Mirta Colangelo. Estábamos justamente tratando de sobrevivir a un naufragio. En medio de esa tempestad que nos deparó la epidemia por COVID, y qué mejor que aferrarnos a la poesía para seguir respirando. Los susurradores nos dieron en esas recorridas la distancia necesaria. La voz atravesaba el barbijo y el aire del otro lado reconstruía unos versos. Había quienes no querían recibir los libros que ofrecíamos. Por ejemplo, ese, que por más que le mostramos libros de dinosaurios, de monstruos o para pintar, que eran los más pedidos, no había manera de tentarlo. Pero trepado al muro en el frente de su casa, abandonado el cuerpo como suspendido en el aire, se aprontó a recibir poemas, una y otra vez. Cuando el temporal amainó, cuando las condiciones mejoraron y pudimos empezar a reunirnos, convocamos a las familias a la plaza del barrio. Un espacio enorme, con juegos que contrastan en colorido y actualidad con el paisaje del barrio. Extendimos manteles y acomodamos los libros, leímos con ellos y ellas, compartimos libros de poesía, pero los favoritos fueron los susurradores, se los apropiaron. Porque al principio la poesía era el otro, luego no. Si les compartíamos un poema, cuando la rana no se queda quieta, el sapo enojadísimo la reta, la rana está llorando, ¿por qué no sabe cuándo? ¿La dejarán pasear en bicicleta? Aparecían poemas de ranas o de sapos que se inventaban en el momento. Un poema es palabra, imágenes y ritmo, como dijeron acá. Hablar de poesía en la infancia es hablar del ritmo.
esos sonidos repetitivos que calman y consuelan, los ritmos tan cercanos y conocidos por los niños desde el vientre materno. Logran darles contacto cuerpo a cuerpo, risas, muecas y por supuesto afecto. Es un abrir al mundo de los sentidos. El niño entiende la palabra en pleno vuelo, dice María Baranda en El pájaro y el vuelo. Susurran sus poemas y conservan un esqueleto rítmico en donde a veces las palabras no importan tanto. Ellos y ellas también pueden. María Emilia López, en su libro Un pájaro de aire, relata la experiencia poética en contextos desfavorables, como la poesía fue abriendo espacios en bibliotecas rurales en Colombia. Como ocurrió allá tan lejos, nos ocurrió en el que ahora es también un poco nuestro barrio. Al principio la poesía era una novedad, algo quizás de otro mundo, pero después se hizo una costumbre. Era, sin embargo, una experiencia de mediación diferente a la que yo había tenido en Picnic de Palabras. Acá en la plaza del barrio los niños y niñas andaban por su cuenta. Podíamos ver a una niñita de 3 años con su hermana de 5 que hacía de la plaza su territorio, del barrio su casa. No había adultos que acompañaran, estaban por su propia mano. Llegaban corriendo en cuanto nos veían y se instalaban toda la tarde. Encontré estas palabras de Mar de Negas, que es una amiga y poeta, mientras preparaba la charla, y me las apropio para hablar de la importancia de la poesía. Educar en la belleza, en la posibilidad, abrir la puerta que pueda en el plano de lo imaginado suceder lo imposible. Alimentar con hermosura y con el poder simbólico de lo poético el alma de nuestros niños y niñas. En un contexto donde lo cotidiano golpea la violencia de la palabra o la violencia del silencio, donde hay tanto que no y poco que sí, donde a veces el afuera en vez de incluir, excluye, donde la falta duele hasta en el cuerpo. Habilitar un espacio poético es darles otras oportunidades a estas infancias. Permitirles explorar el lenguaje poético es también regalarles palabras. Abrir la ventana, correr la cortina, mirar la amarilla flor de la retama. Es un poema de María Cristina Ramos. Ya guardando, llegó él y me preguntó, ¿tenés una poesía? En la mano tenía el susurrador, él ya lo conocía. Sabía que su interior se esconde en los poemas. Me pidió 1, 2, 3, su hermana también me pidió. Decime el que le dijiste a él. Y estuvimos un rato prolongando la tarde. Siempre una poesía más. Las buenas costumbres también se aprenden. Escribí esto luego de un encuentro. Y fue por eso que muchos seguimos llevando poemas y colgando poemas de los juegos de las plazas, porque poesía y juego a veces son uno, repartiendo poesías por las casas además de libros, porque los adultos también necesitaban poemas, y empapelando los árboles con poemas y abriendo ventanas, porque creemos en el poder de la poesía. Esta semana, les leí a mis alumnos en la universidad, donde doy clases de biología, un poema y quisiera terminar leyéndoles un fragmento. ¿Sabes qué pasa? Es que hay causas que requieren poesía. Quizás no todas, pero algunas requieren poesía. A ninguna le viene mal, pero algunas causas requieren poesía. No necesariamente poemas, con rimas consonantes y adornos rococó, pero sí poesía. Pasa que algunas causas afrontan el abismo, lo desconocido, lo innombrable. Ahí afuera hay quienes miran a la bestia a los ojos y los salpica su hedor. Y esas causas necesitan poesía. Hay cosas tan innombrables, tan inasibles, tan inconmensurables, mirá lo que te digo, que a veces ni siquiera alcanza con la poesía que tenemos.
Y entonces hasta hace falta inventar nuevas formas de poetizar, de profetizar. A veces de eso depende la vida. Hay veces que necesitamos poesía para sobrevivir, para existir, para que sea posible. Aunque bueno, ya sabemos, casi nunca es eso y nada más, dice Luciano de Bani. Y yo agrego, casi nunca es eso y nada más, pero no por eso lo necesitamos menos. Bueno, gracias. Para que vieran un poco ustedes también el barrio y cómo hago con mis alumnos en la facultad, a ver si prestaron atención y ubican algunas de las escenas que les acabo de contar en esas imágenes. Así que bueno, un minutito del barrio. Paso el aviso, nos pueden seguir ahí si quieren en Libros en el Barrio. Como saben, vamos y como les conté, repartimos muchos libros, así que siempre estamos a la necesidad de libros, porque cada domingo en el barrio son 300 o 400 libros que entregamos casa por casa. Y bueno, y nos sostenemos con las donaciones desde que empezamos y con los libros de amigos y amigas que nos conocen. Así que bueno, los invitamos a seguirnos y muchas gracias por el espacio. Vamos con Silvina. Bueno, Silvina Mercandal nació en la ciudad de Córdoba, publicó los libros de poesía Nupciario, Acuario de la Morsa, Un Bosque Oriental con grafismos de Mauro de Césari, Las Aventuras de la Piña Monstruo con dibujos de Mariana Robles, La Cautiva, Alucina, La Esquina del Fresno con ilustraciones de Julieta Cuervo, Orange, Célibes Liebres y Aurora o La Flor de Oro con dibujos de María Octavia Russo, Vano con ilustraciones de Luz Martínez, que es uno de los que nombró Adriana, El Jardín de los Astronautas con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Es docente e investigadora en el Instituto AP, ¿qué sería? Pedagógico, académico Académico-pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María y becaria doctoral de CRUI. Bueno, me toca hacer. Yo escribí un breve ensayo a partir de la poesía de Edith Vera, ensayando lo que sería pensar desde la poesía una pedagogía de la infancia, o sea, más bien no lo que se enseña a los niños, sino lo que los niños nos enseñan. Voy a leer y voy a tratar de abreviar también. En Panorama del Libro Infantil, Walter Benjamin cuenta lo siguiente. En un cuento de Andersen se menciona un libro de estampas cuyo precio de compra había sido la mitad del reino. En él todo estaba vivo. Los pájaros cantaban, las personas salían del libro y hablaban, pero cuando la princesa daba vuelta a la hoja, volvían a entrar de un salto para que no hubiera desorden. En la pequeña fantasía de Andersen hay algo enigmático. ¿Por qué el precio del libro es la mitad del reino? ¿Se trata de un precio muy alto? ¿O esa mitad remite a la entrega de algo valioso? Quizás sea mejor dejar latente el enigma y sostener la potencia metafórica de la mitad del reino,
algo partido y a partir de lo que se despliega la imagen. En este trabajo nos proponemos explorar a partir de la obra de Edith Vera una pedagogía de la infancia, es decir, la conexión de la sensibilidad infantil con lo viviente, la percepción espiritualizada del mundo y su relación primaria con la magia. Y si decimos a partir de la poesía de Edith es porque su escritura es punto de partida del trayecto. A partir de la poesía, escribe José Lezama Lima, es posible el reencuentro con el asombro de ascender a otra región de causalidades metafóricas. En Edith, la mitad del reino de la imagen está alojada en la naturaleza próxima de un pueblo de llanura, cuya deidad profana indiscutida es la vaca. Pero también la flor de girasol, el pajarito que canta a la mañana, la fijeza móvil del sauce a orillas del río, el aire estremecido de glicinas y mariposas que rondan el alfalfar. Esta escritura revela el vínculo profundo con fuerzas inhumanas en una suerte de complicidad interreinos, una visión de la naturaleza que trabaja desde su latido más íntimo. Así el libro hace fibra nerviosa con lo viviente, es índice de una espacialidad que se compone de cualidades, colores, sonidos, fuerzas, microacontecimientos, donde todo está vivo y el aparato perceptivo capta sus vibraciones. A partir de la poesía también es posible recomponer ciertos lenguajes que solicitan modos de atención, es decir, requieren una disponibilidad no solo para prestar atención, sino reconocer otros modos de atención. En su escritura, Edith recrea la figura del herbolario. Conocedor de los poderes curativos de la naturaleza, figura que además distingue los lenguajes con los que participamos del mundo. El secreto de los saberes antiguos, el abierto de la vida cotidiana y el profundo que comunica con la naturaleza. En estos lenguajes se cifra el arte poética de Edith y los modos de atención que dirige a lo enigmático, lo próximo y lo viviente. La escritora, nacida en Villa María, es conocida por su poesía que circuló sin aparato editorial hasta que logró ser reunida en la coedición publicada este año por Caballo Negro y por la editorial de la Universidad de Villa María. En el prólogo, Silvia Giambroni escribe lo siguiente: contextualizar su obra o inscribirla en una genealogía se hace difícil. Ella escribió desde un rincón de la llanura, a orillas de un río, en una tierra donde mayo esconde los verdes. Es decir, esta obra parece no tener tradición, o fundar una casi desconocida, donde el arte dice lo mismo que los niños, y restablece modos de una pedagogía que consiste en madurar hacia la infancia. Bueno, el ensayo está dedicado a Roma, que es la hija de un amigo, pero también es anagrama de la calle en la que está situada mi casa familiar. Bueno, continúo. En la obra de Edith decimos se puede explorar una pedagogía de la infancia. ¿En qué sentido una pedagogía? En el ensayo Viejos libros infantiles, Benjamin nos ofrece una pista, escribe: el niño exige del adulto una representación clara y comprensible, no infantil, y menos aún lo que éste suele considerar como tal. En primer lugar, entonces, se trata de un modo de dirigirse a la infancia que resulta diáfano, sin suprimir lo grave e incluso lo complejo. De ahí surge la pregunta: ¿cómo llegan estos poemas a la infancia? Es una pregunta difícil de responder porque la obra está expuesta a cierta metamorfosis temporal en la manera en que acerca su contenido. Sin embargo, estos poemas tocan mi infancia con la revelación de un mundo próximo, una visión de la naturaleza y el poder evocador de la palabra. Y si hablamos de magia, es por la capacidad que tienen las palabras de insinuar su vínculo con el estado naciente de la percepción.
Edith las colecciona y reúne provocando una suerte de hechizo, porque las palabras se sueltan para evocar una sensación. Escribe: hay palabras lindas como tilo, viento, arena, amapola, ardilla, limón. Otras suenan feo como trueno, loro, trompeta, repollo, galleta, carbón. La naturaleza en su carácter embrionario, con límites difusos, en permanente estado de mutación, se compone con la sensibilidad infantil. En un parafraseo de Juan Salzano se puede decir que el conocimiento de la naturaleza está en manos de los brujos y de los niños, porque ellos se sitúan en los límites de los reinos, en el pulso mismo de los devenires. Si hay una pedagogía de la infancia, esta supone el aprendizaje de los sentidos y además del cambio intensivo que se puede experimentar de un momento a otro. En el libro de las dos versiones, Edith explora esta idea sencilla y poderosa. La mirada varía de un instante a otro, la manera de percibir también. Bueno, acá cito un poema de Edith. Versión primera. Una hoja caída es refugio en el jardín, a su sombra todo es dormir y soñar. Versión segunda. Debajo de una hoja encontré una palabra, umbría, y se extendió la quieta paz que dormía. El cambio de la percepción de manera intensiva o extensiva puede involucrar una distorsión o bien la posibilidad de captar o adivinar algo que excede la sensación. El término adivinación, vinculado con prácticas brujas, supone la disposición a captar acontecimientos imprevisibles. Al niño, como al adivino, le interesan los trayectos en el espacio, las fuerzas poderosas que se mueven entre el cielo y la tierra. Su sensibilidad penetra el instante, consume su destello, sigue lo mutante y muta con aquello que sigue. El profundo secreto de la tierra se despliega en la superficie, no es un contenido oculto, sino transparencia que se revela a plena luz del día. De la misma manera, Edith confiesa: quiero deletrear cada nuevo libro escrito por la tierra, en cantos pagaré la gracia concedida. El libro no es un artefacto cultural, hace fibra nerviosa con la naturaleza y sus miniaturas verbales la exhiben. En Las dos naranjas, el libro con el que ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, refiere los elementos que se observan en los pueblos de llanura: el dorado trigal, trébol y alfalfa para la corona de la vaca Eulalia, y creando una zona de verde profuso, el sausal. El niño dice continuamente lo que hace o lo que trata de hacer, escribe Deleuze: explorar unos medios mediante trayectos dinámicos y establecer el mapa correspondiente. En Edith importan los espacios a los que atribuye cualidades, los microtrayectos y los pasos más allá. En La Casa Azul comienza por reencantar los espacios domésticos. Coloca luego el gallinero junto al jardín, propio de una experiencia en la que persisten rasgos de cultura campesina, y la invitación a ir 3 pasos más allá. De manera insólita, la quinta se reviste como un espacio férico con reminiscencias de cuentos tradicionales. Y aquí cito un poema. La quinta, cuando ríe, ríe en el perejil. Es una risa breve, de dientecitos finos. Tal vez Caperucita debió reír así. En este poema, perejil es la palabra abridora del pequeño portal hacia la risa. Perejil, ya lo sabemos, guarda en sí la tontería, aunque aquí devuelve algo propio de los niños a la aterrorizada Caperucita, la risa. Los mapas deben entenderse no solo en extensión, sino en intensidad, pues constituyen una constelación de afectos, relaciones con fuerzas animales y vegetales, vínculos que configuran la imagen del cuerpo con sus transformaciones y devenires.
Así el arte a su manera dice lo mismo que los niños, y acá estoy citando a Deleuze. En Edith hay una sostenida complicidad interreinos con animales, insectos, con flores, pero también con plantas de cultivo y las especies de la granja. En la plaqueta, cuando 3 gallinas van al campo, con gracia introduce como una tentación menor a la chicoria. Y leo un poema. Hacia las achicorias van 3 gallinas. El viento sensual las empuja por detrás, les separa las plumas y deja a la vista el plumón y un pequeño punto. Las gallinas, dóciles huríes campesinas, siguen andando. Dejan hacer al viento y saben que ni en el Kama Sutra, ni en el Decamerón, ni en Villon, ni en Henry Miller encontrarían a alguien más erótico que este Dionisio descolgado de la veleta que marca el norte. A partir de la poesía, escribe Lezama Lima, es posible ascender a otra región donde vamos de asombro en asombro. Para el autor, la poesía busca una nueva causalidad, así crea nudos o metáforas causales. La poesía queda como la duración entre la progresión de la causalidad metafórica y el continuo de la imagen, afirma. Si decimos, por ejemplo, príncipe es una palabra condecorada por una estrella, refiere Benjamin, que dijo un niño de 7 años, o el cangrejo usa lazo azul y lo guarda en la maleta, escribe Lezama, el asombro que se produce en la creación de un pequeño espacio donde se conquista una región y se instala o instaura otra causalidad. Y aquí agregué una pequeña cita, dicho por un niño de 6 años, que Edith celebraría como hallazgo. Una rama de sauce es un dragón con muchas cabezas. El poeta inventa tales causalidades y la lengua que las hace posibles. Lo que dicen los niños roza la magia de la visión, el lenguaje y la percepción, porque transporta visiones de una sensibilidad que aún no ha sido domesticada. La relación con la magia se comprende a partir del estado naciente de la percepción y el animismo con el que restituye espíritu al mundo. Es momento de retomar la fantasía del libro de estampas de Andersen, en el que todo está vivo. Benjamin agrega que no es que las cosas surjan de las páginas, sino que al ser contempladas, el niño penetra en ellas. El color torna permeable ese mundo donde 5 colores cuelgan de las cosas. Mientras las palabras adoptan disfraces, quedan envueltas en acontecimientos. El color es el medio de la fantasía y se carga de tonos afectivos. Y esta es una referencia constante en la escritura de nuestra poeta. Leo un poema. La tinta negra se hace con brujas y dragones. La roja con la cresta y el saludo de los gallos. La tinta azul con agua y sombra de palomas. Un libro de estampas cuyo precio de compra es la mitad del reino. Benjamin no se detiene en ese detalle, que no deja de ser inquietante. Algo se parte para abrir el mundo de la imagen. Quizás la potencia metafórica de la mitad sea también de la distancia que abre un intersticio entre las cosas. Si Edith dedica su atención a lo próximo es porque lo reconoce como origen de todo asombro. A partir de la poesía es posible recomponer modos de atención, no solo lo que usualmente implica prestar atención, sino intensificar la presencia de lo viviente en el mundo. Si la figura del herbolario cifra su arte poética es porque condensa modos sutiles de atención hacia lo enigmático, lo próximo y lo cotidiano. Para terminar, un poema de Pajarito de Agua que habla de la profunda ética de sus poemas, donde el yo se despliega para que sea posible, donde el yo se repliega, mejor dicho, para que sea posible seguir a la naturaleza, escuchar el murmullo de lo que solo habla con una lengua verde.
Recostada en las hierbas, hablo con ellas. Quiero llevar conmigo algo de estos aromas, algo del rumor del viento y la cinta celeste de la palabra al falo. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, abrimos como para conversar, para preguntas o alguien quiere sumar algo, lo